gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos. Está Coral Herrera con nosotros desde España. ¿Cómo estás, Coral? Bienvenida. Hola Claudia, muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues qué gusto compartir contigo. Y bueno, hoy sobre todo que estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Pues qué mejor que tenerte a ti, Coral, que quiero leer un poco de tu semblanza, porque pues creo que muchas personas te conocen, pero es importante que sepamos, Coral Herrera Gómez nació en Madrid. Ella es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, escritora y profesora. Desde hace 15 años investiga sobre el amor romántico, el feminismo y las masculinidades, las relaciones de poder y los cuidados. Actualmente es miembro del Observatorio de Masculinidades de la Universidad del Che y coordina el Laboratorio del Amor, una escuela virtual que fundó en 2015 con alumnas de países de todo el mundo para trabajar en torno a los estudios sobre las relaciones amorosas desde una perspectiva feminista. Es profesora del Máster de Terapia Sexual y de Pareja de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Máster Género y Cultura de la Universidad Flaxo en Uruguay. Y pues bueno, ha impartido clases en diferentes instituciones y ha escrito 8 libros. Entonces, pues bienvenida, Coral. Qué bueno que nos vienes a platicar hoy acerca de esta revolución amorosa, de estas otras formas diferentes de querernos, que hay formas posibles de amarnos sin violencia. Entonces, pues qué mejor que tenerte a ti, Coral. Y pues siempre leo un pequeño verso al iniciar los conversatorios y hoy voy a leer algo de lo que escribiste tú, Coral Herrera Gómez. Dice, nuestra supervivencia como especie depende de nuestra capacidad para resolver nuestros problemas sin utilizar la violencia. La capacidad la tenemos, solo hay que aprender en las escuelas a construir nuestras relaciones desde el respeto mutuo, la ética amorosa y la filosofía de los cuidados. Muchas gracias, Coral, por estar aquí. Y bueno, pues a ver, ponnos sobre la mesa porque este tema es tan trascendente tocarlo, desde qué aristas lo revisamos y sobre todo pues escuchar toda tu experiencia que tienes en este camino. Pues muchas gracias Claudia por invitarme a este espacio y por invitarme a hablar de la revolución amorosa. Gran parte de mi inspiración y de mi trabajo tiene que ver con la maestra Bell Hooks, ¿verdad? Que es la primera que habló, ¿no?, de la ética del amor, de lo importante que es vivir tu vida conforme a una ética que te permita ser mejor persona. Fíjate que hoy en día la gente, bueno, pues estamos consumiendo muchísimas distopías, ¿no? De historias, de relatos sobre el fin del mundo, apocalipsis, bueno, pues de escenarios terribles, ¿no? Del fin de la humanidad, ¿verdad? Y la verdad es que yo creo que lo que nos hace falta más son utopías, utopías para imaginar un mundo mejor, utopías para imaginar otra realidad posible, bueno, desde todo su sentido positivo, ¿no? Galeano decía que la utopía es un camino, que se llega caminando, ¿no? Dice, yo doy 2 pasos y ella se aleja y yo continúo. Pues eso es lo bonito. Yo creo que nos hace falta la posibilidad de poder creer bueno, que hay otro mundo posible y para ello yo creo que es fundamental que nos replanteemos, bueno, pues la ética, bueno, la ética que nos lleve a unos valores y a unos principios que nos permitan ser mejores personas y también tener mejores relaciones. Yo estoy convencida de que si pudiésemos centrar la política de todas nuestras sociedades en la erradicación de la explotación, el sufrimiento y la violencia, nuestras vidas serían mucho mejores, ¿no? Cuando, bueno, cuando nosotras nos ponemos a pensar qué es lo que necesitamos para estar bien, todas las mujeres necesitamos una vida, eso, libre de guerras, de conflictos, libre de relaciones de poder, de luchas de poder y de abuso y explotación. Entonces, para eso, desde esta perspectiva de la erradicación del sufrimiento y también desde la idea de que las mujeres
tenemos derecho a disfrutar, tenemos derecho al placer, tenemos derecho al gozo. Y tenemos derecho a poder, bueno, pues tener unas buenas relaciones, tanto de pareja como familiares, como en nuestro entorno, centro de estudios, centro de trabajo, ¿no? Con vecinas y vecinos, tenemos derecho a tener unas buenas relaciones con los demás. Para eso necesitamos herramientas, porque vivimos en una sociedad muy individualista que nos hace creer que esto es la ley de la selva, que cada una y cada uno se tiene que salvar como puede, ¿no? Y que, bueno, pues los valores que promueve están basados en las jerarquías del patriarcado y en la ideología del capitalismo. El capitalismo ha demostrado que es un sistema sumamente cruel, ¿no? En el cual unos pocos hombres blancos acaparan todas las riquezas del planeta y todos los demás, el 99% de la humanidad, bueno, pues tiene que trabajar para ellos, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta es creer que hay otras formas de organizarse social, política y económicamente. Es decir, el capitalismo no es un sistema que existe desde siempre y no es el único posible. La humanidad tiene 200.000 años de antigüedad. Hemos probado muchas formas, ¿no?, de organizarnos a todos los niveles. Y el patriarcado lo mismo. El patriarcado lleva 8.000 años y no ha sido el único sistema de organización, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante, sobre todo a las nuevas generaciones, convencerlas de que no tienen por qué heredar este sistema, pueden transformarlo de arriba abajo. Y para ello yo creo que es fundamental, primero, plantearnos cómo nos estamos relacionando, ¿no? Casi todas nuestras relaciones son de sumisión y de dominación. Y las relaciones de pareja están marcadas por esos valores del individualismo, del narcisismo, de la posesión, de la explotación y de la dominación. Así que la propuesta es liberar, ¿no?, al amor romántico de esos valores machistas y patriarcales para poder construir un mundo mejor y para poder también disfrutar del sexo y del amor, porque ahora mismo nos cuesta muchísimo. Nuestras relaciones con los demás son de las cosas que más nos hacen sufrir, ¿no? Aparte de la falta de derechos humanos, de necesidades básicas y de libertades, pues lo que más nos hace sufrir a todos y a todas son las pérdidas de los seres queridos, las rupturas y los conflictos y los problemas que no sabemos resolver sin hacernos daño. Desde la ética amorosa, la idea es que nuestras emociones no hagan daño a los demás, que nuestras emociones tampoco nos hagan daño a nosotras, ¿no? Y que podamos cuidarlas de manera que podamos resolver nuestros conflictos sin violencia. Suena bien, suena fácil, ¿no? Lo difícil, ¿verdad?, es llevarlo a la práctica, a la cotidianidad del día a día, ¿no? La revolución amorosa es una propuesta, bueno, basada en la idea de que esto es una cuestión de trabajar. Primero, tomar conciencia, ¿sí? Tomar conciencia de las violencias que sufrimos y también de las violencias que ejercemos sobre los demás y desde ahí, bueno, pues empezar a trabajar para ver qué es lo que tengo que hacer yo para ser mejor persona, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente estaba en guerra contra mí misma y no sabía, ¿verdad?, que era la guerra mundial del patriarcado contra las mujeres, que no solo está en un plano político y social, sino también entre nosotras y dentro de mí, ¿no? Y para acabar yo con la guerra dentro de mí, lo que yo hice fue identificar qué era aquello que no me gustaba de mí y qué era aquello que yo podía mejorar, ¿no? Más que pensar en los defectos y en fustigarme, lo que pensé fue, no, mejor mira a ver qué es lo que quieres cambiar, ¿no? Los cambios vienen cuando empiezas a tomar decisiones, ¿no? La primera, yo creo, etapa es tomar conciencia primero de eso que quieres cambiar y ayuda mucho cuando le preguntas a tu gente querida, ¿no? Porque es tu gente querida la que te señala los defectos o las cosas que te tienes que trabajar, ¿no? Para poder convivir mejor y para poder, en primer lugar, aprender a cuidarte a ti misma, aprender a cuidar tus relaciones y aprender a cuidar todas las relaciones que tenemos con los objetos, con los animales, con las plantas, con los demás seres vivos y con la naturaleza y, por supuesto, nuestro planeta, que esto es Claro. fundamental, ¿no? Coral, tú que en esta parte que me parece muy valiosa, ¿no? Comenzar con esta toma de conciencia, voltear desde lo personal, ver cuáles son nuestras propias luchas, ¿no? Que tenemos, indagar en nuestra persona para después poder
replantear nuestros vínculos y nuestra forma de relacionarnos. ¿Cómo es que surge este laboratorio del amor? Y está basado en este análisis también de ir viendo cómo vamos co-construyendo nuestros vínculos. Pues mira, el Laboratorio del Amor surgió después del primer taller online que impartí por internet, que se llamaba Mujeres que ya no sufren por amor. Y fue tan linda la experiencia que pensé en crear una comunidad de mujeres virtual en la que, bueno, pues empezamos en el año 2015 y ya han entrado mujeres de todos los países, porque hay muchas mujeres hispanohablantes, ¿verdad? Que están en Asia, en África, en Australia incluso, y son mujeres de todas las edades. De la más pequeña tenía 17 y la más mayor 73. Entonces, somos mujeres de letras, de ciencias, mujeres sin títulos universitarios y con títulos universitarios. Y lo que hacemos es, bueno, pues poner en común todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que queremos cambiar, ¿no? Estamos trabajando para liberarnos de los patriarcados que nos habitan y también para poder aceptarnos a nosotras mismas. Es un trabajo, en primer lugar, de autoconocimiento, también es un trabajo por la autonomía emocional de todas nosotras, ¿no? Un trabajo de autocrítica amorosa que consiste, pues eso, en identificar qué me quiero trabajar, qué necesito trabajar para vivir mejor y también de liberación. Lo más importante en el laboratorio es esos procesos de liberación, es decir, de cómo hago para liberarme de la culpa, del miedo, de los celos, cómo hago para liberarme de todas mis fobias, ¿no? Mi clasismo, mi racismo, mi homofobia, también mi machismo, ¿no? ¿Cómo hago para, bueno, pues intentar vivir mejor conmigo misma, construir una relación hermosa conmigo misma basada en los cuidados, en el respeto, en los buenos tratos y en el compañerismo, que yo creo que es muy importante ser compañera de una misma, y después ponerlo en relación con los demás, ¿no? Porque solas no podemos ser felices. Y una cosa que tenemos muy clara en el laboratorio del amor, que la felicidad se construye con respecto a las relaciones que tenemos con la gente a la que queremos y la gente que nos cuida y nos quiere, ¿no? Entonces, bueno, es como un laboratorio de investigación donde mezclamos lo personal y lo político. Tenemos foros, tenemos una biblioteca donde vamos subiendo recursos, comentamos películas y una vez al mes nos reunimos para leer a las grandes maestras, ¿no? Que nos ayuda mucho, pues eso, ir de la teoría a lo personal, ¿no? A lo que nos preocupa a cada una, a lo que se está trabajando cada una en esos momentos. Hay algunas compañeras que llevan desde el principio, desde el año 2015, y luego otras que entran pues a hacer cursos o talleres y se quedan el tiempo que quieren. A veces se van, luego vuelven, ¿no? En el laboratorio pues celebramos lo mismo los divorcios que las bodas, celebramos también los enamoramientos, las maternidades y bueno, pues es la verdad un grupo muy, muy sororo y también muy internacional porque nos enriquece muchísimo a todas, ¿no? El tener compañeras de México, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Argentina y también, bueno, pues de muchas partes de Europa. La cuestión es que lo que estamos haciendo es ver cómo hacemos para llevar la teoría a la práctica, cómo ponemos en práctica los valores y principios del feminismo, ¿no? Basados en la cooperación, el trabajo en equipo, la ternura radical, la responsabilidad afectiva, ¿no? Los buenos tratos, pues lo ponemos en práctica en el laboratorio y luego en nuestro día a día. Se trata de ir entrenando, ¿no? Y también de tener un grupo de apoyo. Yo creo que esto es fundamental para todas las mujeres, tener grupos de apoyo de otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú o parecido. Y que además luego esto es contagioso, Claudia, porque cuando una se libera, yo siento que nos liberamos todas, ¿no? En el Laboratorio del Amor hemos vivido pues el proceso de muchas mujeres que, por ejemplo, querían separarse de su pareja y no encontraban la manera y cuando lo consiguen todas nos vemos contagiadas, ¿no? El ver que sí sé que se puede y que es más fácil si lo hacemos en buenas compañías, en grupo. Sí. Claro, por supuesto. Coral, y esta revolución amorosa que comienza desde esta toma de conciencia, desde este autoconocimiento, de proporcionar estas herramientas que se dan desde esta visión en acompañamiento, ¿no? Con toda esta guía. ¿Cómo a partir de ahí va influyendo en los distintos círculos, en la parte primero a lo mejor familiar,
en cómo se va dando a nivel comunitario, cómo va impactando esta revolución amorosa. Pues yo por lo menos la pongo en práctica conmigo misma, luego con mi pareja también Ujú. y también con toda la gente a la que quiero y a la que cuido. Yo creo que es una de las principales cuestiones es ponerle atención a las luchas de poder que tenemos con los demás, porque no nos sabemos relacionar en igualdad ni en, perdón, ni en horizontalidad, ¿no? Sin darnos cuenta de alguna manera todos y todas tenemos un rango de poder y a lo mejor estamos en el trabajo sumisas al jefe, pero luego en casa tenemos poder sobre nuestros hijos e hijas, ¿no? Todas las relaciones de poder yo creo que es ponerle atención y empezar a darnos cuenta de cómo los demás abusan de su poder, ¿no? Y cómo abusamos nosotras. Quiero decir, para mí una de las claves de este trabajo personal es entender cómo uso mi poder y cómo usan su poder los demás. Y, por ejemplo, en el Laboratorio del Amor estamos trabajando el tema de la autodefensa emocional, que consiste en aprender a poner límites, que consiste en aprender a decir que no, cuando no queremos, ¿no? Que consiste en poder aprender a ser asertiva y decir lo que siento, lo que opino y también lo que necesito. Que a las mujeres es que nos cuesta muchísimo, ¿no? Decir lo que necesitamos, lo que queremos de una relación, ¿no? O de la vida en sí. Y bueno, pues creo que es una cuestión de ir entrenando poco a poco para tomar conciencia de que gran parte de nuestras relaciones están atravesadas por el deseo de domesticación mutua. Y por eso, por ejemplo, las relaciones de pareja son tan difíciles, ¿no? Porque de alguna manera es un juego de dominación y de poder. Y yo creo que así es muy difícil disfrutar del sexo y del amor cuando estamos batallando, ¿no? Creo que es como un cambio radical, el ver las relaciones no como una fuente de conflicto, de lucha, de batalla, sino ver nuestras relaciones, bueno, pues como lo que son, ¿no? Que son nuestra red de amor y que es algo que debemos aprender a valorar, yo creo, porque ahora mismo solo le ponemos en primer lugar las relaciones de pareja como si fueran lo único y lo más importante. Es cierto que nuestra sociedad está hecha por y para las parejas, ¿no? Pero también es cierto que cada vez más gente está relacionándose de otras maneras. Es decir, hay muchas mujeres que forman familia viviendo juntas en su época de la universidad, por ejemplo, ¿no? Hay comunidades de mujeres, fíjate, ahora, hace poco estaba leyendo un artículo sobre los hombres divorciados que tienen hijos y la custodia compartida y como no tienen dinero, se juntan para vivir en una casa y comparten la crianza, ¿no? De sus hijos e hijas y se ayudan entre ellos. Pues eso también es otra forma de familia, ¿no? Entonces yo creo que esta es la clave, el entender que la pareja no debe ser el epicentro del mundo y que tengamos o no tengamos pareja, todas las mujeres debemos cuidar nuestra red de amor, nuestras amigas, nuestras vecinas, ¿no? Y las mujeres de nuestra familia y también de, pienso yo, de nuestro trabajo. Sería ideal que pudiéramos construir relaciones de compañerismo, ¿no? En nuestros, bueno, en los lugares donde trabajamos, porque pasamos muchas horas al día, ¿no? Con la gente con la que trabajamos y porque no tiene nada que ver el trabajar en un ambiente hostil lleno de luchas de poder, de odio, de competitividad, a trabajar en lugares donde es posible llevar a cabo, ¿no? El trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración y el apoyo mutuo, que yo siento que esta es una de las claves, ¿no? De la revolución amorosa, el sentir que todos y todas tenemos derecho a tener esa red de amor y que además hay que construirla, hay que regarla, hay que cuidarla, ¿no? Porque mucha gente me dice, ¿y cómo se hace? Y digo, pues con mucho amor, ¿no? Igual que cuando cultivamos plantas, hay que regarlas, hay que poner las bonitas para que puedan florecer, igual que las relaciones. Claro. ¿Y cuáles serían como los costos y cuáles han sido incluso los retos, hablando desde estas relaciones, desde la posesividad que generan también violencias, esta parte donde se puede abstraer una persona de su mundo por simplemente llenar su mundo con la pareja, ¿no? O sea, ¿cuáles son como estas consecuencias? Hoy que estamos hablando también sobre la erradicación de las violencias, creo que está como muy vinculado, muy relacionado esta visión. ¿Y cuáles han sido los retos a los que tú te has afrontado viendo como toda esta visión que finalmente es una cuestión cultural y que seguimos bajo
estos términos, aunque estemos tomando nosotras conciencia y trabajemos, finalmente estamos inmersos en un mundo que de pronto nos regresa, ¿no? Otra vez como a esta visión. Pues fíjate que yo creo que una de las claves para la lucha contra la violencia contra las mujeres tiene que ver con la educación de los varones. Creo que es importantísimo que trabajemos con los niños desde su más tierna infancia para explicarles qué son los estereotipos, qué son los mandatos de género, en qué consiste el patriarcado, cuáles son los privilegios a los que ellos tienen acceso solo por ser hombres, ¿no? Creo que el trabajo con niños es fundamental, también el trabajo con niñas, ¿sí? Para que aprendamos eso, a cuidarnos a nosotras mismas y a cuidar las relaciones en las que estamos. Pero sobre todo, creo que es muy importante que aprendamos a identificar qué es lo que es la violencia. Yo siempre digo, la violencia es lo que te hace daño. Y aquello de lo que otra persona, la persona que te está haciendo daño, se beneficia, ¿no? Cuando alguien obtiene un beneficio por hacer sufrir a alguien, yo creo que es un acto de violencia. Por eso, bueno, le ponemos tanta insistencia, ¿no? Que no es solo una cuestión de violencia física en forma de golpes, bofetones, etcétera, sino también la violencia psicológica y emocional, ¿no? Todo lo que sean insultos, humillaciones, intentar coartar la libertad de la otra persona, ¿no? Intentar coartar o coaccionar o reprimir los derechos humanos de tu pareja, pues creo que todo esto es violencia y que en la medida en que, porque a mí cuando me preguntan, ¿y cómo sé si mi relación de pareja es violenta? Yo digo, pues mira a ver cómo te sientes tú, porque es tu cuerpo, ¿no? Cuando tú vuelves de una cita, por ejemplo, con tu pareja, vuelves contenta, radiante, feliz, ¿no? Con los ojos llenos de vida, con el corazón lleno de amor y de ternura, o te la pasas todo el tiempo llorando, angustiada, con miedo a que te engañen, con miedo a que te mientan, con miedo a que te abandonen, ¿no? Cuando los sentimientos de angustia son tan grandes, es cuando nos tenemos que dar cuenta, porque muchas veces en el ciclo de la violencia no nos damos cuenta porque siempre hay una de cal y otra de arena, es decir, hay etapas, ¿verdad?, de que todo va bien, que todo es maravilloso, que todo es estupendo y luego hay etapas terribles, ¿no? Muchas mujeres se quedan pensando que la culpa es de nosotras, es decir, que ellos son violentos porque nosotras no estamos obedeciendo o no nos estamos portando bien o estamos metiendo la pata, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, que entendamos que hagamos lo que hagamos, da igual, es decir, no es culpa nuestra. El que alguien nos agreda y nos machaque psicológicamente, ¿no? Las mujeres tenemos que desarrollar, como he dicho antes, yo creo, técnicas de autodefensa para, bueno, pues para poder identificar esas violencias que sufrimos desde la violencia más común, que es la de la doble jornada laboral. Es decir, las mujeres estamos trabajando gratis para los hombres y es una injusticia tremenda, ¿no? Es el primer, digamos, escalón de la explotación a la que estamos sometidas las mujeres. El trabajo gratis que hacemos en casa y lo hacemos todas las mujeres en el mundo prácticamente, ¿no? Tenemos una doble jornada laboral en el que nos encargamos del trabajo que les toca a ellos. Entonces, ellos tienen que asumir que nosotras no hemos venido a servir, no hemos venido a sacrificarnos, no hemos venido a sufrir y no hemos venido a renunciar ni a entregarnos por completo a otra persona, ¿no? Yo creo que todo en las relaciones tiene que ser mutuo y recíproco. Y esta es una clave muy, muy importante para saber si tu pareja es una relación sana, igualitaria y si es amor del bueno, ¿no? El que todo sea mutuo y recíproco, el deseo sexual, las ganas, el amor, pero sobre todo los cuidados tienen que ser mutuos y recíprocos. Si los hombres solo reciben cuidados sin darlos, para mí desde esa perspectiva es violencia, ¿sí? Y eso es además lo que deteriora a todas las parejas. En la medida en que tú estás en una relación en la que no te sientes cuidada ni querida, no te sientes valorada en absoluto, bueno, pues es cuando nuestra autoestima empieza a bajar, ¿no? Cuando empezamos a sentirnos más inseguras, más vulnerables. Bueno, para mí una de las claves es eso, entender que todas las relaciones deben estar basadas en los buenos tratos y que las tareas de cuidados, tanto del hogar como de los familiares con discapacidad,
como de los familiares con dependencia por enfermedad o por cuestiones físicas o por accidentes. Nuestros bebés, nuestros niños y niñas, adolescentes, mascotas, animales, las plantas de la casa, el huerto, el jardín, ¿no? Todo eso son cuidados y todas esas tareas de cuidados deben de estar compartidas porque es bueno, pues una violencia que hasta hace muy poco no habíamos identificado, ¿no? Las mujeres asumíamos que nos tocaba a nosotras limpiar, reorganizar, cocinar, coser, administrar todos los bienes de la familia, más la carga mental. Pensábamos que era una tarea nuestra. Ahora que sabemos que no, que es un rol que se nos ha impuesto y que los hombres están perfectamente capacitados para cuidar. Ellos en su ADN no tienen ningún defecto y tampoco en su cerebro ni en su sistema nervioso. Ellos pueden cuidar igual de bien bueno, necesitamos, ¿verdad? Que igual que nosotras nos incorporamos masivamente al mercado laboral en los años 70, 80 del siglo XX, ahora les toca a ellos, 40 años después, Claro, incorporarse masivamente al sistema de cuidados y tienen que empezar por sí mismos, a cuidarse a sí mismos, ¿no? Y también nosotras tenemos que cuidarnos a nosotras mismas para entender, bueno, pues eso, que amar no es sufrir, ni tampoco vivir como una esclava, ni tampoco ejercer de sirvienta, porque no es justo, es una cuestión de justicia social. claro. Coral, pues hoy estamos también en el evento conmemorativo del Día Internacional para Erradicar las Violencias contra Mujeres y Niñas. Y en el tema, porque precisamente estamos en el sexto Congreso Internacional de Cultura de Paz desde las Mujeres Diversas Cosmovisiones. Este es el sexto congreso que se realiza y te agradecemos que estés aquí presente. Nos sentimos muy honradas con tu presencia. Y quisiera tocar este tema del que habla sobre amar es cuidar, relaciones libres de violencias, y que básicamente, bueno, un poco dentro de todo lo que has escrito y nos has comentado en torno a esta visión, cómo la mujer ha sido orientada hacia los cuidados. ¿Cómo hablamos ahora de poder transmitir que esta visión de cuidados vaya en función de que todas las personas tengamos la capacidad tanto de autocuidarnos como de buscar este cuidado como una forma también de amar? Bueno, pues yo creo que la base es aprender a cuidarnos a nosotras mismas, ¿sí? Y ello implica pues un proceso, un trabajo de autoconocimiento para saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, cómo soy, qué es lo que más me gusta de mí, cuáles son mis potenciales, cuáles son mis habilidades, ¿no? Qué es lo que se me da bien, qué puedo aportar yo a los demás. ¿Mm? Y también parte del autoconocimiento consiste en identificar qué es lo que no me gusta de mí y cómo puedo hacer para trabajar en ello, ¿no? En las cosas, bueno, en los defectos y también en las trabajar en las cosas que me tengo que trabajar para estar mejor y para ser mejor persona. Yo creo que esta es un poco la clave del cambio que necesitamos, que orientemos nuestras vidas hacia una ética, ¿no? Y unos principios, unos valores que nos permitan tratarnos bien a nosotras mismas en primer lugar para poder aprender a tratar bien a los demás. Y creo que, bueno, pues el primer paso es la aceptación de cómo una es, ¿no? El segundo paso es aprender también a cuidarme de los abusos de los demás, es decir, aprender a decir que no, aprender a poner límites a los demás, aprender a decir lo que yo necesito, lo que quiero, lo que siento, lo que opino y hacerlo sin miedo, en libertad. Y creo que es muy importante también que podamos enseñar a las nuevas generaciones a pensar en el bien común. Creo que esto es una de las claves fundamentales del cambio que necesitamos para construir un mundo mejor. El aprender a pensar en el bien común, porque vivimos una sociedad muy individualista, basada en la ley del sálvese quien pueda, ¿no? En la que cada cual vamos intentando, bueno, pues eso, salvarnos a nosotros mismos como podamos, ¿no? El amor romántico parece una utopía en la cual podemos encontrar un compañero o una compañera para poder resistir y hacer frente al mundo de dos en dos, que es más fácil que hacerlo de uno en uno, ¿verdad? A solas. Pero yo creo que lo más bonito de estos procesos de cambio, de revolución y de transformación es ampliar el amor más allá de la pareja, ¿no? Es decir,
que mi amor no solo le llegue a una sola persona, que llegue a todo el mundo, a mis compañeras de trabajo, a mis compañeros de trabajo o de estudios, a mis vecinos, mis vecinas, la gente de mi barrio, a mi familia, ¿no? A mis amigas y a la gente que me quiere y que me cuida. Creo que esta es una de las claves, que aprendamos a cuidar nuestras relaciones, porque construyendo, siento yo que construyendo bueno, pues relaciones bonitas, sanas, igualitarias entre nosotros y entre nosotras, es como vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? Lo primero es cambiar nuestra forma de relacionarnos para poder cambiar nuestra forma de organizarnos social, política y económicamente. El patriarcado y el capitalismo no son eternos, ¿verdad? Hay muchas maneras, la humanidad se ha estado organizando de muchas maneras diferentes, y bueno, todo lo que se construye pues se puede transformar, se puede reinventar. Entonces mi idea es que el cambio social viene desde lo político, desde lo personal, perdón, ¿no? Desde la frase esta maravillosa que nos legó el feminismo en el siglo XX y nos dijo, lo que te pasa a ti nos pasa a todas, ¿no? Y tus problemas personales no son individuales solo, son también colectivos. Desde esta perspectiva yo creo que si pudiéramos entender que la salvación no está, por ejemplo, en un príncipe azul. La salvación está en un sistema social que sea más humano, que sea más vivible, que sea, bueno, que esté acorde con los derechos humanos, porque este es uno de los puntos de referencia para mí, ¿no? Que podamos vivir desde los ideales del compañerismo, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, la cooperación, que podamos aprender a pensar y a darnos cuenta que la felicidad es un asunto político, ¿sí? Es decir, que para poder yo ser feliz no voy a encerrarme en mi casa a ser feliz yo conmigo misma. Para poder ser feliz tengo que tener buenas relaciones con mi entorno, ¿no? La felicidad es un asunto político de primer orden, porque, bueno, pues lo que necesitamos en un mundo donde todos y todas tengamos derecho a vivir una buena vida. Y una buena vida es una vida libre de sufrimiento, de explotación y de violencia. No es fácil, ¿verdad? Porque creo que como sociedad lo primero que necesitamos es aprender a identificar las violencias que sufrimos, pero también las que ejercemos sobre los demás. Y aprender a hacer autocrítica amorosa, y aprender a ver, pues, cómo me puedo trabajar el clasismo, cómo me puedo trabajar el racismo, la xenofobia, la homofobia, y bueno, todas las enfermedades de transmisión social que tiene una dentro de sí, ¿no? Cómo ponerle atención a mis privilegios, para poder, bueno, pues tratar a los demás en igualdad, ¿no? Y para poder colaborar con los demás. Y creo que desde esta perspectiva va a ser mucho más fácil luego, bueno, pues aprender a relacionarnos con amor y también aprender a organizarnos desde estos valores, ¿no? Del pacifismo, del feminismo y del ecologismo, que me parecen tan importantes, ¿no? Esta extensión de la lucha por los derechos humanos me parece fundamental. Todo el trabajo que estamos haciendo desde los movimientos sociales para la construcción de un mundo mejor. Para eso, fundamental, aprender a resolver nuestros conflictos sin violencia, y sin hacernos daño unos a otros, y aprender las artes de la comunicación no violenta, es decir, aprender a cuidar nuestras palabras, aprender a cuidar la manera en que nos relacionamos con los demás. Y para eso creo que es un ejercicio muy bueno empezar con una misma, aprender a tratarte bien, a aprender a hablarte bien a ti, y aprender también a tratar bien a tu gente, ¿no? Habitualmente los malos tratos siempre vienen de momentos en los que nos sentimos estresados, que nos sentimos tristes, que nos sentimos dolidos o enfadadas, ¿no? Y la clave es eso, ¿cómo hago yo para que mis emociones no me arrasen a mí y no arrasen a los demás? ¿Y cómo hago, no? Para explicar cómo me siento desde esa asertividad, ¿no? Sin miedo y también sin agresividad. Hemos romantizado muchísimo la violencia y además la seguimos justificando, ¿no? Ahora mismo estamos viendo el genocidio que está sufriendo Palestina, por ejemplo, y estamos horrorizados viendo otra especie de holocausto que está ocurriendo en directo frente a las cámaras, y que, bueno, pues mucha gente llevada por el odio justifica, ¿no? La idea de que hay un bando de buenos y otro bando de malos,
y que hay que aniquilar o exterminar al enemigo. Yo creo que también sucede lo mismo en nuestras relaciones personales, ¿sí? Que también vivimos en un mundo en permanente guerra y que esto se traduce en constantes luchas de poder, tanto en, bueno, pues ambientes laborales como en el vecindario, como en tu propio hogar, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando mi madre en casa nos decía, yo no soy vuestra sirvienta, ¿no? Y si que de verdad creéis en tanta utopía y sois tan idealistas, lo que tenéis que hacer es limpiar el baño, ¿no? Decía mi madre, tenéis que encargaros de lo primero, ¿no? La primera lucha está en la casa, en la cama, en el hogar, ¿no? Y luego desde ahí, desde el cambio personal, es como podemos contribuir al cambio colectivo, porque muchos cambios en cada uno de nosotros y nosotras puede generar otro tipo de sociedad que sea más vivible, ¿no? Y sobre todo una sociedad en la que en vez de estar batallando y guerreando, podamos construir relaciones bonitas basadas en el disfrute, ¿no? Que sean relaciones para poder disfrutar y que podamos eso, generar herramientas. Para mí es esencial trabajar en las escuelas con niños y niñas desde la más tierna infancia para darles herramientas para que aprendan a resolver sus conflictos y también para que aprendan a relacionarse no desde la sumisión y la dominación, sino desde la igualdad y desde la horizontalidad y los buenos tratos. Es mucha tarea la que tenemos por delante, sí, es mucha, mucha tarea porque se trata un poco como de cambiarlo todo de arriba abajo, ¿no? De una sociedad basada en las jerarquías y en el egoísmo y el narcisismo y en los valores de la competitividad, pues justo es cambiarlo por lo contrario, la cooperación, el compañerismo y el apoyo mutuo, que a mí me parece un concepto muy importante, ¿no? Yo creo que además la única solución que tenemos ahora mismo para poder acabar con la violencia es formar grupos de cuidados, ¿no? Tanto en la oficina como en la fábrica, como en todos los espacios que habitamos, tener grupos de cuidados donde podamos pues acudir a gente que nos ayude, por ejemplo, a resolver conflictos entre dos personas, ¿no? En vez de crear dos bandos, por ejemplo, en un departamento, ¿no? En vez de crear dos bandos, pues que podamos solucionar los problemas y también las crisis en equipo, ¿no? Y que tengamos a quien acudir cuando sintamos que estamos siendo víctimas de una injusticia o de una situación de abuso, ¿no? De poder, que podamos pedir ayuda a nuestra gente y sentir que no estamos solas. Y eso lo hemos aprendido del feminismo, ¿no? Del trabajo en equipo, de las mujeres solas no podemos, pero juntas sí, ¿no? Juntas sí y unidas sí. Y bueno, para eso también tenemos que aprender a tratarnos bien entre nosotras y también tenemos que tratar de, bueno, pues hacer feminista el feminismo, es decir, poner en práctica los valores del feminismo en las relaciones entre mujeres, que me parece fundamental. Porque, bueno, cuando las mujeres nos juntamos, ¿verdad?, a pedir la paz y a pedir un mundo más vivible y más humano, pues yo creo que somos invencibles y que cuando nos dividen es cuando el patriarcado gana. Así que, bueno, pues creo que es un trabajo de tomar conciencia en primer lugar, que es lo que necesitamos para yo tener una vida mejor y también qué necesito para construir una realidad mejor y un mundo mejor y luego empezar a entrenar día a día en la interacción cotidiana con los demás, ¿no? El decir, ¿cómo puedo hacer yo para que mi vida sea más fácil y más bonita, pero también la vida de mi gente alrededor, que sea más fácil y que sea más bonita, ¿no? Y creo que la clave está en el amor, en nuestra capacidad para construir esas redes amorosas y afectivas que nos sirvan, que nos ayuden para el día a día. Y ojo, no solo para los malos momentos, cuando estamos mal y necesitamos afecto y necesitamos ayuda, también para celebrar la vida, ¿no? Y también para aprender juntas y también para acompañarnos en este camino de la vida y hacer que sea, bueno, pues menos dura, ¿no? Porque ahora mismo es, vivimos una realidad tan injusta, tan violenta, tan desigual y tan cruel, ¿no? Que creo que la clave es tomar conciencia y ponernos a trabajar. Y la pedagogía, que es, creo que es un poderoso, un poderosísimo instrumento de cambio y de transformación, ¿no? Y que podamos ir ayudando a los demás a tomar conciencia simplemente de las estructuras con las que nos estamos relacionando. Es decir, a tomar conciencia de cómo me relaciono yo con mi madre,
¿no? Porque cuando los hombres, por ejemplo, se hacen esa pregunta, se dan cuenta de que abusan de ellas, ¿no? De su amor, de sus cuidados, ¿no? Pues el decir, ¿cómo me relaciono yo con mis compañeras de trabajo, con mis hermanas, con mis primas, con mis amigas de la infancia, ¿no? E incluso también con las personas desconocidas. Que no son de nuestro grupo, ¿no? Porque lo que todavía hace que merezca la pena esta lucha es ver gente que es capaz de ayudar a otra gente sin conocerla absolutamente de nada y gente que se defiende, ¿verdad? Cuando está contemplando una injusticia. Lo importante es que no perdamos esa sensibilidad, ¿no? Que seamos capaces de, bueno, de que lo injusto, de que la violencia no nos sea indiferente. Creo que esta es una de las claves. Y bueno, pues también tomar conciencia que es el amor lo que nos permitió sobrevivir como especie, ¿no? La especie humana tiene crías muy indefensas, vivimos muchos años en la vejez también y necesitamos cuidarnos unos a otros, ¿no? La única manera que hemos tenido de sobrevivir como especie ha sido a través de los cuidados y para mí son los cuidados. Es donde está el epicentro del cambio que necesitamos, aprender a cuidarnos a nosotras mismas, aprender a cuidar nuestras relaciones y aprender a cuidar los espacios que habitamos y el mundo en el que vivimos. Y no es fácil, pero tenemos que intentarlo, porque yo creo que, bueno, pues que así no podemos seguir, ¿verdad? Que vamos como camino de la autodestrucción total y lo que necesitamos es aprender a cuidar nuestro planeta y a cuidarnos nosotros, que, bueno, que somos sus habitantes y que necesitamos vivir en armonía, ¿no? El poder hacernos la vida más bonita. Y es posible porque la Tierra realmente es un gran paraíso, ¿no? Si miras afuera y ves los demás planetas, te das cuenta de que es solo de momento, que sepamos, es en la Tierra donde hay vida bueno, pues ojalá podamos acabar con esta autodestrucción, este suicidio colectivo, ¿no? Y con tanto dolor y tanta guerra. Y yo creo que sí que es posible. Creo que es una cuestión de contagiar a la gente y decirles, oye, esta no es la única realidad. La realidad se puede cambiar y se puede ir a mejor, ¿no? No estamos condenados, no estamos condenadas a vivir sufriendo, no estamos condenadas a la extinción. Creo que es posible que todavía podamos contagiar a la gente convenciéndoles de que es posible un mundo mejor. Y para eso necesitamos muchas utopías, ¿no? En el espacio colectivo y en el imaginario colectivo, muchas utopías y necesitamos, bueno, pues defender nuestros derechos humanos y el derecho a vivir bien y el derecho a tener una buena vida. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Desde el feminismo y desde otros movimientos sociales. Y creo que la clave es unirnos todos y todas y, bueno, pues aunar fuerzas, aunar energías, aunar conocimientos, porque tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, sabemos cómo hacerlo. Solo tenemos que intentarlo, ¿no? Y que creer en ello. Creo que es muy importante, sí, también la esperanza, ¿no? Yo en estos días viendo el genocidio de Palestina, pierdo la esperanza en la humanidad y a veces me hundo, ¿no? Y hablo con amigas y digo, ¿y cómo hacemos, no? Y mis amigas muchas veces me dicen, sigue hablando de utopías, Coral, tú que tienes voz y que te escuchan, sigue hablando de un mundo mejor, ¿no? Y de una posibilidad de que nuestras relaciones sean, bueno, pues más bonitas y más hermosas. Y bueno, pues en esas estamos, ¿verdad? Intentando convencer a todo el mundo, ¿no? De que hay que ir a mejor. Mm. Creo que es muy, muy importante y valioso esto que comentas, seguir dando voz en este sentido y sobre todo esto que hablas de toda la colaboración que se hace en grupos, de estos acompañamientos, de estos cuidados en grupos que se hacen desde diferentes perspectivas. En este congreso hay mediadores, hay abogados, abogadas, hay también personas que nos dedicamos a todo lo que es el trabajo de acompañamiento desde diferentes rubros, áreas, la psicoterapia, la psicología, la sexología, y estamos en conjunto con esta creencia, ¿no? De esta visión desde la cultura de paz, desde esta visión de la que hablas, de los cuidados, del acompañamiento. Y me gustaría un poco que nos pudieras compartir cómo ha sido tu experiencia, tú que has trabajado en diferentes grupos de personas, precisamente desde estos cuidados. ¿Cuáles son esos cambios que tú notas cuando hay estos trabajos en grupos, desde estas narrativas feministas, desde esta posibilidad de dar esos espacios a tener voz,
a compartir vivencias que están teniendo a lo mejor eco en otras personas. Pues mira, hay un dato que a mí me pareció tremendo, ¿no? En España hicieron una macroencuesta, que es la más grande que se ha hecho hasta ahora, en el año 2019, macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres. Y uno de los datos, entre tantos números, ¿verdad?, que a mí me llamó mucho la atención, fue que el 85% de las mujeres que lograron salvarse de un femicidio y que lograron salir de relaciones de violencia eran mujeres con red. Es decir, mujeres con un grupo de apoyo, ¿no? Con familia y con amigas que, gracias al cual pudieron salir de ahí. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque realmente, imagínate, ¿no? En España hay muchas mujeres que no hablan el idioma español y que no conocen las leyes de nuestro país, que no conocen los recursos que tienen, bueno, pues para salir de la violencia, ¿no? Y que no saben siquiera qué es el concepto de violencia machista, ¿no? Y esas mujeres a menudo están muy solas, sin redes familiares ahí en su lugar, ¿no? Las mujeres migrantes, refugiadas, son las más vulnerables, ¿no? También el grupo de las mujeres con discapacidades, las cifras son espantosas, ¿no? Y creo que ahora mismo son los grupos de mujeres lo que nos está ayudando, ¿no? Porque inmediatamente, por ejemplo, en España, pues cuando alguien nos pregunta, oye, conozco a una mujer que quiere salir de la relación de violencia porque este tipo la va a matar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y enseguida se activa toda una red, ¿no? De asociaciones de mujeres que tienen información sobre los recursos y que también tienen sus propios recursos para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista, víctimas de la explotación sexual, víctimas del tráfico de mujeres y que, bueno, pues se ponen en marcha y que logran sacarlas de ahí, ¿no? Yo creo que podríamos evitar muchos femicidios si las mujeres, además, construyéramos refugios para mujeres, ¿no? Que, bueno, pues en España sí que hay refugios, pero no están lo suficientemente dotados, ni hay el suficiente número de plazas, y por eso yo creo que esto tendría que ser como una acción global mundial, ¿no? Que las mujeres pudiéramos construir comunidades a las que poder huir cuando estamos en peligro, porque fíjate que los femicidios siempre se producen cuando las mujeres quieren escapar precisamente de la violencia. Cuando ellos sienten que pierden el control, cuando ellas piden el divorcio, es cuando ellas las matan, ¿no? A las mujeres. Entonces, creo que sería fundamental que las mujeres pudiéramos tener espacios seguros, ¿no? Solo de mujeres donde pudiéramos huir de la violencia. Pero además, creo también que hay que trabajar codo a codo con las asociaciones de hombres, ¿no? Con los hombres por la igualdad, que ya son un movimiento autónomo, ¿sí? En todo el mundo, porque hay grupos de hombres en todas las ciudades, ¿no? En toda América Latina, en España, en Europa, hombres que están aprendiendo a identificar la violencia que sufren y también la violencia que ejercen y que están empezando a salir a la calle en ruedas contra la violencia machista, ¿no? Aún son muy, muy pocos, ¿sí? Creo que es necesario que haya muchísimos más porque, bueno, pues pienso que ellos son los primeros que tienen que trabajar esta autocrítica amorosa, ¿no? Y si pudiéramos hacerlo juntos y juntas, pues sería también maravilloso el poder aprender a tratarnos mejor, el poder aprender a resolver nuestros problemas sin violencia y sobre todo a identificar eso, cuando nos estamos haciendo daño, ¿no? Y cómo dejar de hacernos daño. Y bueno, pues estamos ahí en eso, pensando que los grupos de autocuidado, de cuidado mutuo, de cuidados y de apoyo mutuo, para nosotras las mujeres son fundamentales, porque cuando estamos solas somos mucho más vulnerables y mucho más dependientes, ¿no? Y eso es lo que nos pone tan en peligro, el no tener amigas. Para mí las amigas son, bueno, pues algo fundamental, son uno de los mayores tesoros de mi vida, ¿no? Tengo amigas incluso de cuando iba al colegio y es porque desde muy pequeña he tenido esa conciencia gracias a mi mamá, que es feminista, ¿no? Y que me enseñó eso, tú sola no vas a poder, pero si tienes buenas amigas con las que poder hablar, desahogarte, conocer, investigar, estudiar, charlar, ¿no?
pues tu vida va a ser mucho más fácil y mucho más bonita. Y bueno, pues sí que creo que a las niñas hay que inculcarlas, bueno, que sean capaces de poner en valor la amistad femenina. Es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos las mujeres, ¿no? Aprender a tratarnos bien, construir relaciones amorosas entre nosotras. Porque creo que es lo más efectivo para hacer frente al patriarcado y a la violencia machista, ¿no? Y al abuso del sistema, las redes de cuidado mutuo y de apoyo mutuo. Y bueno, pues en esas estamos, ¿verdad? Aprendiendo también a cuidar las relaciones entre mujeres y a cuidar las relaciones con todo el mundo. Se trata un poco de, bueno, pues al final es eso, ¿no? La ética del amor y el vivir la vida desde el amor con toda la gente que nos rodea. Muchísimas gracias, Coral. Bueno, recordemos, Coral Herrera Gómez es doctora en Humanidades y Comunicación, es escritora, profesora e investigadora feminista y creadora del Laboratorio del Amor. Y pues déjanos tus redes, Coral, dónde te localizamos y una breve conclusión que tengas para este Congreso de Cultura de Paz desde las mujeres, desde las diversas cosmovisiones. Bueno, mi página web es www.coralherreragomez.com y en mi blog, ¿verdad? Que lo buscáis en Google, Coral Herrera Gómez Blog. Ahí tenéis más de 1000 artículos gratis para leer y para disfrutar. Tengo un podcast también en iVoox y en Spotify. Tengo mi canal de YouTube y bueno, pues mucho material ahí en redes para trabajar y para profundizar más en esto, ¿no? También mi laboratorio del amor, en la que, bueno, pues hay mujeres de todos los países y de todas las nacionalidades y que estamos trabajando juntas a nivel virtual en estos temas del amor romántico y sobre todo nos estamos acompañando, ¿no? En estos procesos de trabajo personal y de liberación. Y bueno, quería agradeceros muchísimo vuestra invitación a este congreso tan maravilloso, a ver si algún año puedo ir presencialmente a conoceros, me encantaría. Y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo y que me hayáis invitado con tanto cariño y con tanto amor. Y nada, bueno, pues quería terminar un poco mi intervención tratando de subir el ánimo, ¿verdad? Y de decirle a todas las mujeres y a todos los hombres que sí que es posible, ¿no? Que juntos y juntas, pues sí que podemos y que es más fácil si entrenamos a diario, ¿no? Para ser mejores personas, para cuidar más y mejor nuestras relaciones y para empezar a organizarnos social, política y económicamente de otras maneras y que para eso hay que soñar con utopías y hay que poner el amor y los cuidados en el centro de nuestras vidas. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias, Claudia, y a todo el equipo y a todas las compañeras y compañeros y nada, que sea un buen congreso y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Coral. Siempre es un placer escucharte y sobre todo tu generoso compartir, tu calidad humana que nos transmites, que nos contagias y que nos contagias esta esperanza. Y vamos a seguir hablando de utopías y de realidades también, para poder trabajar de manera conjunta. Y muchas gracias desde España. Nos hermanamos también hacia España. Desde México te agradecemos, te vamos a hacer llegar tu reconocimiento, tu constancia por haber participado en este congreso, pero sobre todo porque nos dejas semillas y nos dejas reflexiones profundas y valiosas para poder seguir trabajando en esta cultura de paz. Muchísimas gracias, Coral. Gracias a ti, un abrazo y un beso muy grande. Gracias.